Muy buenos días, Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Y antes que nada, primero queremos enviar una felicitación a nuestros pastores, el pastor Eduardo, la pastora Laura. Hoy se conmemora el Día del Pastor y les mandamos un abrazo a la distancia, deseando que el Señor derrame bendiciones en abundancia y sobre todo conceda los deseos de su corazón. Y gracias le damos como iglesia por este tiempo de estar sirviendo con tanto amor, con tanta paciencia a cada uno de los que somos la familia de Casa de Fe. Muchas bendiciones. Y bueno, pues habiendo dicho esto, quiero compartir con ustedes un tema muy interesante y lo he sacado del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Dice de la siguiente manera: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Sabe que en este tiempo de dificultad nos van a cuestionar: ¿y tú quién eres? Porque nos van a demandar testimonio, porque estamos viviendo un tiempo bien adverso y tristemente muchas de las veces nuestra fe viene en decaimiento porque no nos estamos congregando. Y nos van a preguntar: ¿y tú quién eres? O, ¿y eso que eres cristiano? Se nos va a demandar testimonio. Juan dice en el versículo 20, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y el trabajo de nosotros como iglesia es de esta manera. No es levantarnos nosotros, sino señalar a quién estamos anunciando: a Cristo. Y es Juan lo que está diciendo: yo solamente les indico dónde está el que va a salvar al mundo. Versículo 21, y le preguntaron pues: ¿eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Mire qué interesante, no lo están comparando con cualquier uno más, el sacerdote del templo. No están diciendo: oye, tú eres el líder de los fariseos, el líder de los saduceos. No, le están diciendo: ¿eres tú uno de los profetas? ¿Eres Elías, el que descendió fuego del cielo? Y él dice: no, no lo soy. Ahora, curiosamente, en estos últimos tiempos, y relata Mateo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, nos dice que en esta última generación se levantarían falsos profetas, y lo dice: he aquí el ungido, y habla de personas que van queriendo buscar su propia gloria, o como nos lo dice allá en la carta en los Efesios, que dice: amadores de sí mismos. Y yo lo que veo aquí es que Elías dice, Juan el Bautista está diciendo: no soy ninguno de ellos, yo solamente estoy anunciando algo. Versículo 22, le dicen: bueno, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y esta pregunta está bien interesante porque podemos hacerla nosotros mismos. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres tú? Y esto desafía nuestra fe si realmente somos hijos de Dios, si estamos viviendo como hijos de Dios. ¿Qué dices de ti mismo? Y a Juan el Bautista le están diciendo: ¿qué dices de ti mismo? Y él dice: bueno, versículo 23, si leyeron Isaías, yo soy. ¿De quién Isaías estaba hablando? Dice: soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. De ahí saco mi tema: somos una voz en medio de los que no escuchan. Hoy se pregunta la gente, se cuestiona: ¿y cómo oro? ¿Y cómo le hago para que Dios me escuche? Y te preguntan a ti porque saben que tú eres creyente y saben que te escucha Dios. Somos nosotros una voz en medio de los que no oyen, de los que no escuchan. Juan el Bautista dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Por qué clamar en el desierto si ahí no hay nada? ¿Por qué clamar en medio de la soledad si ahí no hay nada? Y déjame decirte que aún en el desierto se ve la gloria de Dios. Porque en el desierto podemos ver al pueblo de Israel cuando sale con poder y gloria. ¿Qué fue lo que vieron en el desierto? Pues la columna de fuego, la nube. ¿Qué vieron en el desierto? Descender maná del cielo. ¿Qué vieron en el desierto? Salir agua de la peña. Veían a Dios cuando bajaba a la presencia a platicar con Moisés cara a cara, y veían cómo descendían relámpagos y rayos. Vieron la gloria de Dios.
Y somos esa voz que clama en medio de la adversidad, porque hemos traducido desierto como un tiempo de adversidad, un tiempo de aflicción. Y a nadie nos gusta pasar un desierto. Sin embargo, Juan el Bautista dice: yo soy la voz de uno que clama en medio de las dificultades. Yo soy uno que sabe a quién clamar cuando estamos pasando un tiempo de dificultad. La voz de uno que clama en el desierto. Dice el versículo 24: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas el que viene, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Versículo 27: este es el quien es después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ahora, ¿se acuerdan la figura cuando Jesús va a lavar los pies de los discípulos, que se opone Pedro? ¿Sabe por qué? Porque había una relación entre rabí y discípulos, donde el rabí podía dar ordenanzas al discípulo de tráeme esto, tráeme acá, pero ordenarle lavar los pies era una postura muy baja, que solamente lo hacía el siervo último de la servidumbre. Y sabes, dice Juan, aunque yo pueda hacer eso, no soy digno de hacer eso. Es decir, una humildad la vida de Juan el Bautista. Una humildad de decir, ni siquiera puedo ser el siervo del siervo para poder acercarme a sus pies y desatar las sandalias de su calzado. Qué corazón de Juan el Bautista. Y el versículo 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y esto me lleva a entender un poquito algo, familia, que están viendo a través de Facebook, es que hay una evidencia que en medio de una dificultad, alguien se levantó a proclamar las buenas nuevas de Dios. Fue Juan el Bautista. No hay mucha diferencia de aquel tiempo a este tiempo. ¿Por qué razón? Porque vivían bajo el oprobio romano, estaban bajo sumisión del imperio romano, tenían que pagar muchas cuotas, muchas deudas, y están viviendo un tiempo más o menos igual. Así que Juan se levanta en esa época y hay una evidencia de que hay un pueblo que está aturdido, que no tiene voz ni voto, pero cuando les hablan del amor de Dios, salen a buscar a Juan al desierto, a la dificultad, para ser atendidos por él. Y hoy como iglesia, yo quisiera motivar, animarles, que en medio de una dificultad en la cual estamos viviendo, donde la gente quizás está aturdida por problemas sociales, problemas económicos, y súmele la pandemia, podemos ser como una voz que clama en medio de los que no tienen voz, para salir y compartir. Y yo creo que el corazón de las personas está tan sensible para poder escuchar el mensaje de Dios. Dice, y estas cosas sucedieron donde Juan el Bautista estaba bautizando, es decir, la gente salió. Hay una evidencia que en medio de la dificultad la gente estaba atendiendo el mensaje de Dios. Juan sale a predicar en un tiempo adverso. Juan está predicando en un tiempo de dificultad. Y como iglesia, mi familia, creo que nos debemos levantar, empezar a compartir las buenas nuevas. No estarnos en la comodidad del hogar. Yo sé que el sofá está bien cómodo, sé que las sillas están bien cómodas, el sillón está bien cómodo, pero yo creo que la voz de Dios nos está diciendo, estamos en los últimos tiempos y necesitamos ganar almas para el Señor. Es lo único que nos vamos a llevar. El buen carro que tenemos se va a quedar, la buena casa que tenemos se va a quedar, y lo único que vamos a presentar delante de Dios son almas. Y como iglesia, al final nos debemos entender, ¿qué fue el propósito de Juan? Preparar el camino para Jesús. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Lo mismo. Somos la generación de Juan el Bautista, que estamos preparando el camino para que el Señor regrese. Y necesitamos entender que dice la Escritura en la carta de Pedro, en la segunda carta 3, 8 y 9, que para el Señor los tiempos Él los muda. 1000 años es un minuto, 1000 años, y termina diciendo de la siguiente manera. Porque el Señor no retarda su promesa. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Así que mi familia, necesitamos tomar nuestra postura. El llamado que tenemos como iglesia es predicar las buenas nuevas. A eso fuimos llamados. Mire, tenemos muchos llamados en la Biblia.
y los podemos ver. Unos hacían una cosa con diferentes talentos, pero el llamado no ha cambiado, sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el llamado? Lo vemos en Mateo, lo vemos en Hechos: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el llamado que tenemos, y nos lo da el Señor Jesús. Dijo un hombre de Dios, y él dijo lo siguiente: predica en todo tiempo, y si te es necesario, habla. Porque muchas de las veces no vamos a hablar, pero nuestra forma de conducirnos y caminar van a decir más que 1000 palabras. Y esto, mi familia, se llama testimonio. Y este es lo que yo quisiera el día de hoy compartirle. Entender cuál es el propósito, en dónde estamos. Y yo quiero decirle, o somos de los que tenemos voz, o somos de los que no escuchamos. Porque si somos de los que clamamos como la voz en el desierto, entonces somos la generación que prepara el camino. Pero si somos de los que no escuchamos, entonces tú y yo necesitamos ayuda. Esa es la situación. Hay un mundo lleno de incertidumbre. Dígame si no, platica con alguien. Antes el tema de conversación que teníamos en la ciudad cuando compartíamos, no sé, el servicio de taxi, el servicio urbano, cualquier lugar donde llegábamos, un lugar público. ¿Cuál es el tema de conversación? ¡Qué calor hace!, ¿verdad? Hoy no. Hoy ¿sabe cuál es el tema de conversación? Ya van más contagiados. No, para mí que fue un invento de gobierno. ¿Sabe por qué? Porque hay una incertidumbre en el corazón del hombre. Hay una incertidumbre en la humanidad. Y sabe, el único que puede poner certeza a nuestra vida es Dios. El único que puede traer paz que sobrepasa todo entendimiento es Dios. El único que puede traer esa paz a nuestra vida es el Señor. ¿Por qué razón? Pues nada menos y nada más da testimonio la Biblia diciendo que Él es el príncipe de paz. Los rumores de guerra. Comenzamos este año con un rumor de guerra, una tercera guerra mundial. Y nos atormentamos, o como dirían los jóvenes, nos paniqueamos, porque es algo feo. Pero también hoy estamos viendo situaciones aparte de la pandemia, el coronavirus, las economías colapsadas, donde personas tenían empleo y de la noche a la mañana le dicen, ¿sabes qué? Esto no se puede más. Discúlpame, no hay fondos. Y todo esto se viene abajo. Dígame, ¿no es un desierto? ¿No es un tiempo de dificultad? Donde usted y yo podemos levantar nuestra voz y clamar, ser la voz que clama en el desierto. Donde le podemos decir a la gente, enderezar el camino y buscar al Señor. O como dice Lamentaciones, escudriñemos nuestros corazones y volteemos a Jehová. En medio de los conflictos, en medio de los problemas, hay un mensaje de Dios. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Desde el principio a fin vamos a ver que en medio de la dificultad siempre Dios responde. Si usted lee el libro de los Jueces una y otra vez, conflicto tras conflicto, y siempre va a abundar la frase en común que es: y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y otro conflicto más, y venían y los oprimían, y clamaron los hijos de Israel, clamaron a Jehová. Y lo más hermoso de esto es la gracia soberana del Señor, que dice, y Él los escuchaba. ¿Sabe? En medio de toda dificultad necesitamos clamar. En medio de todo conflicto, en medio de una situación donde podemos ver turbia, siempre va a haber un mensaje del Señor. Y los mensajes de Dios siempre son para traer un bálsamo a nuestro corazón. Hoy en día la gente está tan alarmada y está muy parecido a los tiempos de el faraón en Egipto, porque le tienen miedo a la pandemia, le tienen miedo a las plagas, pero no le tienen temor a Dios. Y hay una incongruencia ahí. Y es donde nosotros entendemos que primeramente nuestro temor es a Dios, porque al final del día uno comprende, si es una enfermedad, sea lo que sea, Dios va a usar un medio para llevarnos a su presencia. Pero hoy el corazón del hombre piensa diferente, como en los tiempos de Faraón. Tienen temor a las pandemias, tienen temor a la plaga, tienen temor a lo que acontece, pero no hay temor a Dios. Hay una rebeldía en el corazón del hombre, y esto lo podemos ver cada vez que encendemos el televisor. Una rebeldía en el corazón del hombre. Y sabe, todo esto, por supuesto, llega hasta la misma presencia de Dios. Y para entender un poquito esto, quisiera que me acompañara al libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Ezequiel, la palabra Ezequiel quiere decir Dios fortalecerá. Y yo creo que hoy en día necesitamos eso,
Dios fortalezca nuestra vida. Dice Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Me dijo, está hablando de el profeta que está en un tiempo de conflicto, en un tiempo de cautiverio, en un tiempo de problemas. Está el profeta. No es muy distante a lo que estamos viviendo hoy en día. Dígame si no. Estamos queriendo salir. Estamos queriendo irnos de vacaciones como quizás acostumbrábamos, pero no se puede. Estamos encerraditos. Y dice Ezequiel 2:1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu. Note que la palabra Espíritu viene con E mayúscula. Habla del Espíritu de Dios. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les vas a decir así: así ha dicho el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. O en otra palabra sería, siempre van a saber que hubo un mensaje de Dios. Pero si no lo escuchan, es problema de ellos. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les tengas temor, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos, mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Aquí interesante, ¿qué exhortación está dando Dios al profeta? Por un lado le dicen, mira, están pasando por esto porque son bien rebeldes. Tú tienes de dos opciones: o escuchas lo que yo te estoy hablando, o también te haces rebelde como ellos. Si esa pregunta surgiera ahorita y nos la hiciera el Señor a nosotros, ¿cuál sería nuestra respuesta? O abrimos la boca para hablar las bendiciones, o somos una casa rebelde. ¿Qué decidimos? Tenemos un llamado como iglesia, y claro, todo llamado tiene dificultades. Estaban predicando los jóvenes el día de ayer y hablaban de la zona del círculo del silencio, donde hoy 2020, siglo actual, el evangelio tiene oposición. Aquí en México hay un lugar que se llama en el círculo del silencio Tuxpan, en Jalisco, no es Veracruz, Tuxpan, Jalisco, donde una comunidad fue desalojada. Hay oposición. Claro que todo llamado tiene dificultades. Y en todo el mundo, la iglesia perseguida, como Corea, el continente asiático, el continente africano, que es la alza de muertos creyentes, no son de COVID, no es coronavirus, son creyentes, los están matando. Hay una dificultad en el llamado de la iglesia. Nosotros gozamos de esta libertad y libertad de credo hasta hoy. ¿Y qué vamos a hacer con toda esa comodidad? ¿O nos vamos a levantar a ser la voz que clama en medio del desierto? ¿Qué vamos a hacer, familia? Y mi primer punto que le quiero yo decir, porque nada es fácil. Cuando Dios le dice a Josué, vas a entrar a repartir la tierra, se oye bien bonito, pero no le dio los subpuntos donde decía, hay gigantes, esa tierra tiene desierto, se come a los moradores. Nada es fácil. Dios nos pone un grado de dificultad. ¿Para qué razón? Porque si fuera fácil, pues mire, nos iríamos derechito. Pero cuando Dios nos pone grado de dificultad, entonces entendemos que, nos dice Juan, separado de Dios yo no puedo hacer nada. La dificultad viene, los tiempos de dificultad, para poder entender que necesito la ayuda de Dios. Así que mi primer punto es, para ser un mensajero o una voz que clama en el desierto, debo tener un mensaje. No puedo ser mensajero sin mensaje. Se lo pongo de esta manera: no puede haber un servicio de paquetería sin que tenga paquetes que entregar.
Necesitamos ser un mensajero, pero que porte un mensaje. Dice Ezequiel capítulo 2, versículo 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y voy a hablar contigo. ¿Qué es lo que necesito yo para ser una voz que clama en medio del desierto? Bueno, debo entender que debo escuchar primero a Dios para saber qué es lo que yo voy a transmitir. No puedo hablar palabras de humana sabiduría, tengo que hablar un mensaje que venga del corazón de Dios. Me dijo, hijo de hombre. Ahora, nótese que solamente en la Biblia a dos personajes le habla así. Uno es a Jesús, el hijo del hombre, y ahora estamos hablando de Ezequiel, hijo de hombre. Reconocer, mi familia, dónde estamos. Dígame si no, usted que está viendo en casa, ponga un like, ponga manitas, no sé. Pero ¿a poco no extrañamos donde Dios nos hablaba aquí en la congregación? ¿A poco no extrañamos esos tiempos donde nos gozábamos aquí disfrutando de la alabanza? Porque reconocer donde estamos en la iglesia, mi familia, es donde Dios nos ha establecido y donde quiere tener comunión con nosotros. Extrañamos esas reuniones cada domingo. Reconocer donde Dios nos habla es un territorio santo. ¿Se acuerda de Moisés? Cuando Dios lo ve manifestado en una zarza y le dice a Moisés, ven para acá. Y cuando él va, dice, hey, hasta ahí. Si cruzas una línea más, un paso más, tienes que quitarte las sandalias, porque donde Dios habla es terreno santo. Hoy anhelamos esos tiempos de estar aquí en la iglesia, de disfrutar la comunión de los creyentes, pero sabe, estamos en cautiverio. Necesitamos, mi familia, reconocer quiénes somos. Le está diciendo, hijo de hombre, está reconociendo que Dios está hablando con un profeta, con un hijo de Dios. Reconocer que Dios no habla con personas que no conocen su voz. Lo dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y lo obedecen. Reconocer quiénes somos, familia. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? Cuando comenzamos la lectura, que le dijeron, ¿qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Y sabe, le está diciendo, ponte sobre tus pies, porque quiero hablar contigo. Y esto me lleva a entender que Dios nos quiere hablar como hijos, no como desconocidos. Porque la atención se le presta a un hijo. Y nosotros somos hijos del rey. Y si somos hijos del rey, debemos hablar el lenguaje de la corte. Curiosamente, mi familia, esto que estamos viviendo, esta ausencia de venir a la congregación, se está cumpliendo mucho de lo que Mateo nos dice, que el amor de muchos se ha enfriado. Y hoy podemos ver hasta el léxico manifiesto en cada uno de ellos, hablando como si no fueran hijos de Dios. Y esto, mi familia, es lamentable. Necesitamos entender que somos hijos de Dios, porque Juan 1:12 nos dice que le reconocimos. Y el reconocerle nos dice, nos dio el derecho, la potestad, el derecho legal de ser llamados sus hijos. Dios quiere hablar con nosotros. Y si Dios quiere hablar, dice, ponte sobre tus pies, porque hablaré contigo. Y si Dios quiere hablar conmigo, seguramente quiere darme un encargo, quiere mandarme a algún lugar, quieren darme una misión. ¿Cuántos quieren ser misioneros? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Yo la quiero escuchar, porque yo quiero ser partícipe de los planes de Dios y quiero ser esa voz que clama en medio del desierto, en medio de los que no tienen voz. Yo quiero ser uno que puede hablar el mensaje de Dios. Y les dice, mire, vaya conmigo a Ezequiel capítulo 3, versículo 15. Libro de Ezequiel capítulo 3, versículo 15, dice, una vez que Dios habló con él, porque una vez que cuando Dios quiere hablar contigo, seguramente te va a enviar a algún lugar. ¿Se acuerda de Jeremías? Heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios preguntó, quiero enviar a alguien. Dios quiere hablar, heme aquí. Y si vas a enviar, envíame a mí. Hoy la oración es diferente. Heme aquí, envíalos a ellos, porque queremos estar en la comodidad. Dios quiere hablar contigo. Dice el versículo, Ezequiel capítulo 3, versículo 15. Y vine a los cautivos. Novedad, mi familia, hoy hay mucho cautivo. Personas que están cautivas en sus propios deseos, en sus concupiscencias. Hay cautivos. Y está diciendo Ezequiel, Dios habló conmigo, ahora tengo una misión. Vine a los cautivos. ¿Para qué razón fue? Y dice, a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar. Y me senté con ellos y permanecí ahí 7 días. Permanecí 7 días con ellos y me quedé sorprendido, atónito. Porque uno se sorprende de lo que está aconteciendo. Hoy puede ver uno en las redes sociales
Todo lo que acontece y uno se queda sorprendido, atónito de lo que está pasando en un mundo exterior al nuestro. Hoy vemos tanta dificultad, miren, niños de 8 años portando rifles, armas de guerra en México. Modelos a seguir, personas que son asesinos. Nos quedamos sorprendidos de esto. Dígame si no necesitamos ser la voz que clama en medio del desierto. Por supuesto que sí. Y Dios para eso quiere hablar a nuestra vida, porque seguramente nos va a decir cómo poder compartir un mensaje. No podemos ser la voz que clama en el desierto si no tenemos un mensaje que ofrecer. Debemos reconocer lo básico. ¿Y sabe qué es? Identificarnos con la necesidad de aquellos. Un día Cristo se identificó con mi necesidad. Cuando no valía un peso, Él dijo, vales mi sangre. Se identificó con mi necesidad. Y hoy nosotros como iglesia tenemos que identificarnos con la necesidad de aquellos que sienten que no vale nada. Porque al final valen la sangre de Cristo. ¿O no dice Juan 3:16 que por todos murió? Que dio su amor en la cruz del Calvario por todos. Y la primera carta de Juan 3:16 que nos dice que por todos murió y por todos resucitó. Sí, mi familia, necesitamos ser esa voz que clama. Una identidad con la necesidad. Ser uno más de los dolidos, pero llevar un mensaje de esperanza. Punto número 2. Ser el portador del mensaje implica llenarte del Espíritu Santo. Y esto no es una opción, es una bendición. Ser un portador del mensaje de Dios implica llenarte del Espíritu Santo. No es una opción, es una bendición. Y me recuerda aquel pasaje que nos habla de cuando Jesús resucitó y cuando va de camino unas personas de unos 4 o 5 estadios, unos discípulos, y Jesús se les empareja en la plática y le dice, ¿qué pláticas son estas? ¿Acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que sucedió? Que Jesús Nazareno, pero cuando llega la parte dice, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Esto habla que cuando te metes a la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene sobre tu vida y empiezas a sentir una llama dentro de ti por compartir la palabra. Un portador del mensaje tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Dice versículo 2, Ezequiel 2:2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y escuché al que me hablaba. Qué bonito, porque podemos entender a través del Espíritu Santo el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios. Una vez que me habló, dice, entró su Espíritu Santo y afirmó mis pies. ¿Te acuerdas del Salmo? Afirmó mis pies sobre la peña. Dice, y escuché al que me hablaba. El Espíritu Santo mora en nuestra vida al momento de nuestra conversión. Y cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, Él toma control sobre nosotros y no ponemos peros, mi familia, sino que servimos incondicionalmente. Sabemos que el domingo es el día del Señor, pero nos conformamos con ir a un solo culto. El domingo es el día del Señor, pero no hay servicio. Ay, no es lo mismo verlo a través de Facebook. Yo sé que no, pero es la única opción que tenemos para que seas llenado ahí en el hogar. Es la única alternativa que tenemos para que puedas recibir un mensaje y puedas escudriñar la palabra a través de esta transmisión. Tenemos un llamado como iglesia y la única manera de poder servir en este llamado es ser llamado por Dios. Y toda la iglesia tiene ese llamado. De hecho, el lema del Castillo del Rey es ir y predicar el Evangelio, toda la iglesia llevando el Evangelio a todo el mundo. Tenemos un llamado. Y un llamado, mi familia, que viene del corazón de Dios. Ser un portador del mensaje implica llenarnos de Dios. Dios nos llena de su Espíritu Santo y confirma lo que Él quiere hacer en estos planes eternos. La evangelización global. Si nos vamos a Mateo capítulo 24, hablando de las señales, rumores de guerra, vendrán pestes, destrucción, terremotos, maremotos y todo esto, hambre. Pero también dice que viene persecución. Pero también dice que este evangelio será predicado en todo el mundo. ¿Quiénes lo van a hacer? El libro de los Hechos narra una historia fascinante que a mí me bendice y me llena de emoción. Cuando sucede la muerte de Esteban en Hechos capítulo 8,
nos dice que los cristianos fueron perseguidos, eran sacados de su casa, de la comodidad, y que en esa huida que iban, dice, no perdían el tiempo. Por donde iban predicando el evangelio de Cristo. El propósito de Dios se tiene que cumplir. Dios quiere, mi familia, voceros. Dios quiere voz que clamen en medio del desierto. Dios le dice a Jeremías, necesitamos entonces entender algo, porque usted puede decir, o yo puedo decir, hermano, pero es que en estos momentos yo me siento frío. Yo me siento como que esto de estar encerrado ya no es cuarentena, sino ochentena, me ha enfriado. Siento que no soy el mismo. Entonces necesitamos entender que Dios puede hacer una obra en ti. Dios le dice a Jeremías, ¿se acuerda de Jeremías? Ese versículo que conocemos tanto, si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. ¿Sabe qué le está diciendo? Porque si leemos un poquito, Jeremías como que se desvió de la visión de Dios. Y esta palabra, si entre sacares lo precioso de lo vil, en otra versión dice, si dejas de decir malas palabras, serás como mi boca. Para ser un vocero de Dios necesitamos hablar el lenguaje de Dios, no el lenguaje terrenal. Y es lo que necesitamos. Entonces, una restauración. Porque Dios le dice al profeta, yo te restauraré, si es el profeta, porque se desvió un poquito. Y quizás nosotros estamos desviados un poquito. Necesitamos volver a Dios. Y dice la Escritura, buscarle entre tanto puede ser hallado. Es decir, va a haber un momento que no lo vamos a encontrar. Entre tanto hay oportunidad, hoy podemos buscarle. Necesitamos, mi familia, ser esos voceros, ser heraldo. ¿Sabes qué hacía un heraldo? Anunciaba el mensaje del rey. ¿Se acuerdan de ese comercial que salía y decía, por decreto del rey? Ese es un heraldo. Que el rey le dio un mensaje y él lo tiene que portar al pueblo. Es lo que somos nosotros, esos heraldos que proclaman el mensaje del rey. Tercer punto, debemos ser los que escuchan en medio de los que no oyen. Debemos ser los que escuchan en medio de los que no oyen. Debemos tener nuestro oído bien presto para escuchar la voz de Dios. Dice Ezequiel capítulo 3, versículo 7. Mas la casa de Israel no te querrá escuchar, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente contra la frente de ellos. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos. Fíjese el llamado específico que tiene Ezequiel. Ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o no te escuchen. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu, me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Está con el minúsculo el espíritu, hablando del espíritu de Ezequiel. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Qué trata de decirnos Ezequiel? Que el llamado era bien fuerte, pero llegó un momento como que él no quería ir, porque su espíritu dice aquí que había una indignación, pero era más fuerte el llamado. Yo quiero decirle, es más fuerte la voz de Dios que nos va a hacer levantarnos y ser esa generación que pueden escuchar en medio de un pueblo que no es escuchado. Hoy vemos un aturdimiento por las circunstancias, un aturdimiento social donde la gente está aturdida. ¿Qué es un aturdimiento? Es cuando escuchas un boom y la gente dice, no escuché, quedé aturdido. ¿Sabe que hoy en día hay un pueblo así? Están aturdidos por tantos bombardeos que ha habido. Y no estoy hablando de bombas atómicas ni nada de eso. Estoy hablando de conflictos sociales donde la gente ya no quiere creer nada. Hay un aturdimiento.
Y es ahí donde nosotros debemos ser una voz en medio de los que no escuchan, en medio de los que no oyen. Debemos nosotros ir a hablar la palabra. Y en nuestra nación estamos igual, estamos aturdidos. Esperábamos algo de algo que no, hablando políticamente, no ocurrió. Viene una pandemia y nos aturde en gran manera el colapso económico, el desempleo, la escasez de alimentos. Súmele a eso la educación de los hijos, un aturdimiento. Y es ahí donde nosotros debemos dar una palabra de esperanza, porque somos voz que clama en medio del desierto. Hoy, mi familia, quiero terminar con esto, si me ayudas tantito, hermano. Nuestro llamado como iglesia no ha cambiado. Seguimos siendo esa generación de Juan el Bautista que prepara el camino. Pero no podemos ser esa generación si no le estamos prestando atención a la voz de Dios. Y si no le estamos prestando atención a la voz de Dios, entonces no estamos escuchando. Y por consiguiente, no somos llenos del Espíritu. ¿Sabe de las profecías que habla Mateo? No me sorprende los rumores de guerra, no me sorprende todo eso. Me tocó vivir lo que fue la guerra del Golfo Pérsico y no sabía mucho de eso, creo que tenía 10 años. Pero era algo que yo veía a la gente llorar, porque hablaban de una tercera guerra mundial, y era gente que había vivido la Segunda Guerra Mundial. Y yo veía, dije, pues ha de ser bonito, porque veía en la televisión cómo los aviones bombardeaban, y uno fascinado con eso, de acuerdo a lo que Hollywood nos ha vendido, las películas de ficción. Pero sabe, no me sorprende eso, porque rumores de guerra siempre ha habido. Lo que a mí me sorprende y me atemoriza mucho es algo interno. ¿Y qué es lo interno? Cuando dice el amor de muchos se va a enfriar. Porque estamos prestando tanta atención a lo que pasa afuera, la maldad de afuera, que está afectando lo de adentro. Y afecta lo de adentro de que el amor de muchos se va a enfriar. Y esta situación que estamos viviendo, tristemente, muchos hemos caído en esa época, en esa etapa de enfriarnos. Es que no es lo mismo verlo en la pantallita, verlo en la pantallota, en donde estés viendo la transmisión. Yo sé que no es lo mismo, pero sabes, a través de estas alternativas, Dios está llevando un mensaje. Y el mensaje no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Dios no cambia, no hay sombra de variación en Él. Es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre. Pero no participemos de estar enfocado a lo de afuera, y esto va a provocar que el amor de nosotros se enfríe. Busca en todo tiempo agarrar tu Biblia, y como Ezequiel que dice, me puse sobre mis pies y Él habló. Y cuando Él te habla, entonces eres lleno del Espíritu y le prestas más atención a lo que la Biblia dice que lo que se escucha allá afuera. Entonces tú eres una voz, eres un oído que escucha en medio de los que no oyen, y eres una voz en medio de los que no hablan. ¿Por qué la gente a veces viene y te dice, oiga, vengo, quiero pedir una oración? Porque sienten que ellos no tienen voz como para llegar a Dios. Necesitamos ser esa generación. Quiero terminar con esto. Y hoy domingo es un buen día para estar de pie y comenzar con toda la actitud y todo el ánimo. Me gusta la palabra entusiasmo, porque tiene que ver en teos, o sea, Dios provocando eso en tu vida. Es entusiasmo. Hoy hay mucho quietismo en el pueblo de Dios, y necesitamos su llenura de su Espíritu Santo para poder ser agitados, como marca Hechos capítulo 2, un de repente, y mire, ¡pum!, toda la gente se convirtió en predicadora. El mismo Pedro que días antes estaba diciendo, no lo conozco, es el mismo Pedro que unos días después estaba hablando con poder y gloria, diciendo, de este profetizó Joel, de este habló él. ¿Qué fue la diferencia? Que escuchó la voz de Dios, que se puso de pie para escuchar al que le hablaba, y cuando escuchó la voz de Dios fue lleno del Espíritu Santo. Quiero terminar. Ezequiel 3:15 nos dice de la siguiente manera: y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar. Me senté con ellos donde estaban sentados,
Y ahí permanecí 7 días, atónitos entre ellos. Y aconteció que al terminar los 7 días, vino palabra de Jehová diciéndome: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. ¿Sabes qué es una atalaya? El que ve cuando viene el conflicto, él está en la torre viendo, él avisa del mal. Y si Dios nos puso como atalaya, mi familia, ¿quiénes son los que han conocido lo que va a acontecer después? Nosotros. ¿Por qué? Porque lo leímos en la Biblia. Dígame si no usted ya sabía de los rumores de guerra. Dígame si no usted ya sabía de los terremotos. Dígame si no usted ya tenía conocimiento de las pandemias. Sí, porque usted es una atalaya. Ya lo había visto en la palabra. Dice: y te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú le amonestas y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Tenemos un gran trabajo en la obra del Señor. Y hoy, en medio de todo este conflicto, el corazón del hombre está sensible, porque están cansados de escuchar quizás promesas, pero las promesas de Dios son infalibles, y esas sí se cumplen. Yo le invito a que ahí en su hogar pueda usted orar juntamente con nosotros y dar gracias a Dios. Amado Señor, te damos gracias en esta hora por esta tu palabra, Señor, que no vuelve atrás vacía. Y hoy entendemos que somos esa generación, esa voz que clama en medio del desierto, porque hoy vemos nuestra sociedad, oh Dios, desolada. Hoy vemos nuestra sociedad que vive sin temor. Hoy vemos nuestra sociedad que está aturdida, que está cansada tal vez de escuchar promesas que no se cumplen. Pero hoy nosotros, mi Dios, somos esa voz que clama en el desierto, y que estamos puestos para decir: enderezar su vida, porque el Señor viene. Y llénanos de tu Espíritu Santo, y queremos escuchar tu voz, porque queremos ser ese oído, Señor, en medio de los que no escuchan, pero también ser esa voz en medio de los que no hablan, para poder llevar un mensaje, el mensaje que no ha cambiado, el mensaje tan fresco que viene en la Biblia y nos dice: Cristo te ama. Ayúdanos día a día a ser esa generación que proclama el amor de Dios, porque así como Ezequiel, Dios le está diciendo: si lo haces o no lo haces, como quiera, a ti te lo voy a demandar. Tenemos una encomienda, y al final del día tú no lo vas a demandar a nosotros, Señor, por quedarnos en la comodidad y no salir a ser esa voz que clama en el desierto. En el nombre de Jesucristo, amén. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Yo quiero entrar, levanta tus manos en tu hogar, a tu santo lugar. Quiero contemplarte, Señor, y poder contemplar tu majestad, tu majestad. Oh, tu amor
temor. Tu verdad trae libertad, tu amor echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad, eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria, eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Yo quiero entrar, adora al Señor, a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Yo quiero entrar, yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Tu amor echa fuera el temor. Verdad trae libertad. Tu amor echa fuera el temor. Verdad trae libertad. Eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria, eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria, eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Amén. Estamos despedidos. Recuerde que en la tarde estará el segundo servicio, así que puede conectarse a través de este medio, darle like, inscribirse, seguir cada una de las actividades que por aquí estamos transmitiendo. Déjenos sus comentarios, que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por ser parte de este servicio y estamos en contacto. Bendiciones.